Bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien en esta tarde de domingo, que sean todos muy bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar este programa con una invitada muy especial, se llama Janine, así que ella va a tener nuestro tema de la escuela sabática y ahora sí, tienes tu tiempo. Gracias, Carolina. Eh, bueno, vamos acá a la lección para el día de hoy. Una nueva lección para esta semana que tiene como título La lección de historia de Moisés. ¿Ya? Bueno, esta semana tiene como versículo para memorizar en Primera de Corintios de 3 al 4 que dice: Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. Bueno, estas palabras dice que las habló Moisés. Toda la Biblia tiene que ver con Jesús, pero en Deuteronomio se nos revela cómo el Señor siguió creando, siguió sosteniendo, siguió redimiendo al pueblo que en ese momento de la historia iba en cierto camino a eh, fue infiel, por así decirlo, con Dios, y Dios siempre fue muy fiel. Y acá Moisés, ¿cierto? Les recuerda, ¿no? Antes de entrar a Canaán, les recuerda todo lo que ellos pasaron, ¿no? Antes de llegar ahí. Y es curioso porque yo siempre he dicho, uno de nosotros, en nuestras propias vidas, o sea, nosotros también hay momentos en los que nos equivocamos o nos olvidamos que tenemos a un Dios que está trabajando 24/7 junto al lado de nosotros. Y es bonito recordar no solamente lo que ha hecho en las historias que tenemos en la Biblia, sino que en nuestra propia vida también, ¿no? Porque si bien ellos iban a la tierra prometida, que es Canaán, nosotros también estamos en un camino que va hacia nuestro hogar celestial. Entonces no tenemos que olvidar eso, nuestra historia, porque estamos aquí, ¿cierto? Y también las historias de la Biblia. Y bueno, ahí dice que no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. ¿Bien? O sea, no tenemos que tener miedo, ¿no? Mientras nos mantengamos en Dios, cada vez los pasos van a ser más firmes, más seguros y con mucho menos temor. Y si no, y si lo estamos sintiendo, bueno, pregúntense si realmente nos estamos dejando conducir por Dios, ¿no? Así que de eso se va a hablar esta semana. Va a estar bien bonita la lección, la verdad. Y para hoy, domingo 3, vamos a hablar del ministerio de Moisés, ¿ya? Así que acá les voy a leer. Dice, en toda la Biblia se siente la presencia de Moisés y aunque no se le menciona hasta Éxodo, él escribió el libro de Génesis, ya sobre quiénes somos, ¿cierto? Cómo llegamos aquí, por qué las cosas están mal y aún así, por qué podemos tener esperanza de todos modos. La creación, la caída, la promesa de redención, el diluvio, Abraham, el Evangelio, todos tienen sus raíces en Génesis, ¿ya? Y eso lo escribió Moisés. Y es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre, que no era para nada perfecto, pudo ejercer para Dios porque amaba al Señor y quería servirlo. Ya, ahí vamos a profundizar lo que dice este texto porque a mí me dejó una enseñanza así muy bonita, que se las voy a compartir y ahí ustedes el que quiera hablar me interrumpe nomás porque yo ahora estoy viendo la lección y no lo estoy viendo a ustedes, ¿sí? No sé si alguien ahí podría leer Éxodo 32, del 29 al 32. No sé si alguien ahí me ayuda, me apoya.
¿Alguien lo tiene ahí o Sí, lo sí, leo ahí yo? lo tengo. Del 29 al 32. Acá está, dice. Entonces Moisés les dijo, hoy os habéis consagrado al Señor porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que Él los bendiga hoy. Aquel día dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor, quizás consiga el perdón de vuestros pecados. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Ahí está. A mí me impactó la última parte, ¿cierto? O sea, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro y que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, a mí, espérame, que mi hijo entró. Ya, ahora sí. Como les decía, a mí esa parte del versículo me dejó pensando, porque si bien sabemos, ¿cómo se llama? A mí lo que me impresionó fue Moisés, ¿no? Porque me pongo en el lugar de Moisés, o sea, ver al pueblo que pasó toda la travesía conmigo, que vio los milagros, que vio que Dios cuidó de cada uno en el desierto, en esos 40 años, para que armen un becerro de oro y empiecen a celebrarlo. O sea, yo me pongo en el lugar de Moisés y yo, me enojo y digo, ¿cómo gente tan ingrata, tan ciega? Yo hubiera sido Moisés, yo, chao, no sé, pero acá hay una enseñanza bien bonita y si bien para Moisés fue una llaga quizá en el corazón, pero él también fue directo a Dios y le dijo, Señor, perdónanos por ese pecado. Me dejó hacer. Perdóname por esos pecados, perdóname por esos pecados, si no, bórrame del libro. Y ahí es donde uno ve cómo Moisés, ¿no? Se dejó utilizar por Dios, se dejó guiar por Dios y se dejó enseñar, ¿no? Se dejó usar. Porque ese amor que manifestó en ese momento Moisés claramente no venía de Moisés, ¿cierto? Y es algo muy bonito que tenemos que aprender. Acá hay como más una lección de amor que a muchos nos falta, ¿no? Yo pensaba mucho en mí, porque yo como Yanina Alfaro yo no hubiera hecho lo que hizo Moisés, y de hecho pensé en lo que está pasando acá, no sé si algunos saben, pero acá en mi ciudad está pasando el tema de la migración ilegal, y en la que entra cualquier persona, entonces acá los iquiqueños como que se enojaron, protestaron, porque vivimos atemorizados, la gente, estas personas, como entra cualquiera, muchas se meten a las casas, andan haciendo cosas que no corresponden, entonces la gente tiene mucho miedo. Y salieron a protestar y yo también estaba de acuerdo en que chao, o sea, no queremos más gente así, queremos estar tranquilos y un montón de cosas. Entonces, ¿se imaginan? Yo creo que Moisés en mi lugar también hubiera intercedido por esas personas y yo como Yanina Alfaro, yo no. ¿Me entienden? Entonces me ponía a pensar en eso y me ponía a pensar en ese caso y cómo nos falta dejarnos que nos falta, ¿cómo se llama? Que Dios siga transformando nuestros corazones, pero mientras nosotros lo dejemos, ¿no? Así como lo hizo con Moisés. A mí esa lección me dio una lección de amor. No sé cómo lo ven ustedes, si quieren ahí abrir su micrófono lo pueden hacer, pero yo ponía de ejemplo el caso que pasó recientemente acá, ¿no? Cómo ellos, así de pecadores que también son, eh, uno puede interceder, ¿no? Puede como bajar, no ser uno, sino que dejar que Dios, ¿cierto? Ablande ese corazón y quizá hacer otra cosa y no actuar quizá, o pensar como en ese momento yo estaba pensando. Ese ejemplo me dio a mí que pensar, ¿no? Porque yo no me arriesgaría a borrar mi nombre del libro
por personas que quizás están haciendo el mal. Y eso fue lo que hizo Moisés. Así que es algo bien bonito que yo puedo destacar de la lección de ahora. Y acá hay una pregunta que dice, por si acaso, si el que quiera hablar me interrumpe porque yo no estoy viendo las cámaras, yo estoy leyendo acá la lección, así que el que quiera hablar, abre el micrófono nomás, o Ari o Carolina, y que levante la mano, y les das el pase nomás, ¿ya? Bueno, continuando, dice, ¿qué percepción nos da esta historia sobre el carácter de Moisés y por qué a pesar de los defectos que tuvo Moisés, el Señor pudo usarlo de una manera tan poderosa? Bueno, ahí yo, mientras les contaba, les contestaba, ¿no? A lo menos qué percepción me da que por muy imperfectos que nosotros seamos, Dios puede utilizarnos para su obra, para su misión, ¿no? Y fue el caso de Moisés, o sea, Dios no necesita personas súper consagradas, sino que personas que se dejen utilizar y que a través de sus imperfecciones seamos un gran instrumento para Dios y un gran testimonio también, ¿no? Bueno, continuando. Buenas tardes, ¿puedo interrumpir? Oh, te escucho, Gonzalo. Bueno, es que me gusta mucho, llegué un poquito tarde, bueno, no, pero sí estaba escuchando, prendí la cámara un poquito tarde. Me gustan mucho dos cosas. Una, lo que mencionas y no es porque lo digas tú, simplemente Dios así lo dice. Lo de la pregunta, que si Dios puede utilizarnos por más pecadores que seamos, claro que puede utilizar. Eso está muy claro, pero no puede utilizarte Dios si no tienes una comunión con Dios, con Él, si no tienes ese amor verdadero que solamente Dios es, si no llega un punto en el cual, como dijo Pablo, ya no soy yo, vive Cristo en mí, es cuando Dios puede utilizarte de esas maneras y de maneras más asombrosas todavía. Y tener siempre en claro eso, no eres tú, es Cristo, es Dios a través de ti. Simplemente tú eres un instrumento para Dios. Esas obras, todo eso bueno que pueda salir de ti, es el Espíritu Santo obrando a través de ti. Ahí es donde entra también esa humildad y el aceptar que no soy yo, que si algo bueno sale es porque Dios me está utilizando y porque es Dios y no soy yo. Yo simplemente lo que tengo que hacer es, y eso empieza desde hoy, desde ya, pedirle a Dios que me ayude a ser un instrumento para Él y empezar a estudiar de Dios, empezar a practicar los principios de Cristo. Y ahí está el ejemplo de, como dicen, de Moisés, aparte de todo, de que era una persona tartamuda. Y una persona tartamuda, imagínense, dirigiendo, no recuerdo bien la cantidad de israelitas, pero era un pueblo súper grande. O sea, claro que Dios puede utilizarnos. Lo único que importa es nuestra disposición al servicio de Dios. Si tenemos esa disposición al servicio de Dios, Dios puede utilizarte de maneras increíbles. Y segunda, para eso estamos, para interceder por los demás. Y qué admirable lo que hace Moisés. Es una prueba del amor al prójimo, del verdadero amor al prójimo. Porque como comentabas ahorita, Janine, y yo también me quedo pensando, yo no sacrificaría mi vida eterna con Dios por otras personas. O tal vez no lo haría, pero es lo que debo de hacer. Y si se ponen a analizar un poquito, al hacer eso, al pedirle eso a Dios y pedírselo de corazón, porque a Dios no lo podemos engañar, Dios se da cuenta cuando son mentiras y cuando no, Dios conoce nuestras intenciones. Ganas más puntos para estar con Dios. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, sí, se puede decir, es un ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él murió por nosotros para ser salvos. Moisés, ¿qué hizo? Le dijo, te doy mi vida, Señor, te doy mi vida eterna, la cual me he ganado, pero te la doy para que salves a todos ellos. O sea, pero como les comentaba hace rato, ¿qué tanta tiene que ser esa comunión con Dios?
¿Qué tan fuerte tiene que ser ese lazo de amor entre Dios y tú para poder obrar de esa manera y obrar de muchas maneras más, pero en especial, hablando ahorita de Moisés, o sea, yo me quedo pensando, yo, Salomón Sausa, tengo muchas cosas que trabajar para que así Dios, a través del Espíritu Santo, como lo sabemos, pueda trabajar a través de mí y pueda utilizarme para bendición de muchas personas, en este caso del prójimo. Y en la Biblia lo dice, en Mateo, cuando dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Cuando le preguntan a Dios, a Cristo, pero ¿cómo te hicimos eso? Y dice Cristo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Cómo demostrar el amor de Dios? Ayudando a los demás. No hay otra forma. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Porque Dios lo es todo. Dios es todo. No podemos demostrarle a Dios porque Dios no ocupa nada de nosotros. Bueno, se va a ir feo, pero Dios no ocupa nada. O sea, Dios lo tiene todo. Dios es todo. Entonces, ¿cómo demostrar que amamos a Dios? Amando a los demás, intercediendo a los demás, sirviendo a los demás, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya me alargué, yo creo, pero ese era mi comentario. No, pero sí, muy válido todo, y fue lo que le pasó a Moisés, o sea, no fue el amor de Moisés, sino que fue el amor de Dios a través de Moisés, ¿no? Y claro, o sea, hay que trabajar mucho y dejar que Dios trabaje en nosotros para llegar a ese punto de poder decir, perdónalo, Señor, o si no, porra, imagínense, o sea, wow, ¿no? A mí me gustaría decir algo. También como líder, ¿no? Que muchas veces manejamos un grupo muy grande y nos damos por vencido a la primera. Bueno, ya está, dejo de ser el líder y me voy de un grupo de WhatsApp o de la iglesia o de un trabajo. Gracias. Pero creo que es importante el hecho de, como hacía Jesús y como hizo él, una milla más. Y no solamente una milla más, tipo, entregarse al punto de dar su vida eterna por sus amigos, por su gente. Y muchas veces, como decía, ¿no? Nosotros no podemos dar ni la otra mejilla por un grupo. Entonces creo que eso es importante también. Ajá. Ahí es donde se pone a prueba nuestro amor, ¿sí? Al final fue como una prueba de amor para Moisés también, y la pasó, yo no. Entonces, no sé, a mí me dejó así, wow. Bien, entonces Moisés, como dice acá, al entender la gravedad del pecado y lo que se necesitaba para expiarlo, le pidió a Dios que cargara con el pecado de ellos, y eso se debe a que esta es la única manera, en última instancia, en cualquier pecado, o sea, que cualquier pecado puede llegar a ser perdonado. Acá yo tengo unas notas y puse, y tiene que ver con lo que dice ahí, dice que el cielo entiende que es la única manera e instancia de lidiar con el problema del pecado, es que cualquier pecado puede ser perdonado si hay alguien, ¿cierto?, que asume vicariamente esa posición. Y más adelante, ¿cierto?, lo vemos con Jesús, ¿no? Y este es un anticipo de lo que Cristo hizo por todos nosotros. O sea, wow, nosotros pensar que ya no tenemos esa carga, ¿cierto? Y porque ya alguien cargó con toda mi culpa, con todas mis cargas, con todos mis pecados, y no solo con el mío, sino que con cada uno de las personas. Qué bonito y qué increíble, ¿no? Porque esa es la única forma, que alguien en su inmenso amor lo haga por nosotros. Y fue lo que hizo Moisés y después Jesús, ¿no? Así que, leyendo acá la última pregunta, dice, ¿qué podemos aprender de ellas sobre lo que significa amar verdaderamente a los demás? Bueno, creo que esa ya la respondí. ¿Se escucha la música, no? Me siento como... Acá hay música. Qué bueno. Y bueno, como ya terminando la lección, creo que nos deja algo lindo que reflexionar y seguir pensando, porque
no, como habíamos dicho, nosotros no somos capaces de perder nuestra propia alma por todo un pueblo. Y como decía más arriba, que nosotros tenemos que mantenernos, ¿cierto?, en los caminos de Dios, tener esa comunión fuerte, porque es la única forma en la que nos fortalecemos en Cristo. No tememos, ¿cierto?, porque vivimos confiados y de la mano, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, yo mientras cierro la puerta acá. Sí, también es un ejemplo de cómo, del versículo lo busqué ahorita porque me acordé de Juan 15:13, que dice que nadie tiene mayor amor que eso, ¿no? Que dar la vida por un amigo. Entonces, pues fue justamente lo que estaba haciendo Moisés y no solamente o sea, más que una vida física, una vida eterna que tiene muchísimo más valor. Entonces, pues es un ejemplo, ¿no? De cómo realmente pues Moisés estaba muy consagrado a Dios, que incluso cumplía con este versículo, ¿no? Con algo que nosotros deberíamos de poder hacer y que a veces la verdad nos cuesta mucho. También es una lección por el hecho de que a veces es fácil dar la vida por un amigo porque uno ama a un amigo, uno lo quiere, pero en el pueblo había gente que creía en Dios y gente que no. Entonces también es importante el hecho de como recalcar de que tenemos que dar la vida por todos, ya sea por el que es bueno con nosotros y por el que no es tan bueno. Obviamente es fácil decirlo, pero cuando viene alguien y te hace una cachetada, uno no quiere dar la otra mejilla ni quiere raerse del libro, quiere devolverla, al menos en mi caso. Pero creo que es importante eso, ¿no? De aprender a tener paciencia y amor, pero el amor que viene de Cristo, no el amor que uno puede generar porque siempre es tóxico el amor humano, ¿no? Entonces, está bueno eso. Rapidito. Iba a comentar eso que dijo Ari ahorita. O sea, es fácil, igual también, o sea, dar la vida eterna o dar la vida simplemente por un amigo es difícil, pero más difícil cuando esta persona es una persona que te ha dañado, que te ha lastimado, que, que te ha hecho cosas, que asesinos, homicidas. También me gustó ahorita que dijo algo Yanin, pero Cristo vino a morir por nosotros y nuestras culpas, como dice el canto, deja tus culpas a Cristo. Pero ahí es donde entra la gracia. Esa gracia que Cristo tuvo a nosotros, en la mayor expresión de gracia, que fue Cristo muriendo por nosotros. Esa es una de las características para mí más grandes y más complicadas de practicar del amor verdadero de Dios, la gracia. ¿Y qué es la gracia? Dar la vida, darlo todo por el que, no me gusta decir por el que no lo merece, porque todos merecemos el amor de Dios, pero por el que te ha dañado, por el que te ha lastimado, por el que te ha criticado, por el que te ha hecho cualquier maldad. Dar la vida por él, interceder por él, es algo muy complicado, pero esa es la gracia. No hay otra forma de expresar la gracia. Esa es la gracia. Y así como Cristo, como les mencionaba ahorita, y no me canso de decirlo, tuvo esa gracia, Dios Padre y Dios Hijo tuvieron esa gracia por nosotros ¿cómo se llama? Para poder ser salvos. Pues nosotros tenemos que practicar esa gracia. Para mí en lo particular, yo creo que por nuestra naturaleza humana, es muy difícil, como decía ahorita Ari, que te peguen una mejilla y poner la otra. Pero hay que empezar a practicar eso. Y como les comentaba hace rato, lo más importante, teniendo una comunión con Dios. Una comunión constante con Dios es la única manera en la cual podemos alcanzar eso. Y yo me imagino que al empezar a tener esa comunión con Dios, ya empiezas a amar a todas las personas por igual.
pero como lo mencionábamos ahorita, teniendo en mente que no es Chalo el que está amando a los demás, sino es Dios a través del Espíritu Santo, el cual está demostrando ese amor a esa persona que me ha dañado, a esa persona que entre comillas se puede decir que no lo merece. Pero como les digo, ¿cómo conseguir eso? Estando en contacto con Dios, en una comunión constante con Dios día a día. Exacto. O sea, uno ya teniendo esa comunión, ya Dios también nos pone a prueba, ¿no? Lo que vamos aprendiendo. Así como el ejemplo que les daba con el caso que pasó acá. Y yo leyendo la lección dije, oh, no pasé la prueba. Entonces, no, es bonito y recordar siempre, yo siempre digo, el pueblo de Israel no es diferente a nosotros, a nuestro camino, o a nuestro hogar celestial, ¿no? Porque así como ellos iban a Canaán, ¿cierto? A su tierra prometida, nosotros vamos a nuestro hogar celestial y lo que podemos recordar de toda esta historia es no cometer los errores que ellos cometieron, ¿no? Y ver lo que Dios hace, lo que hizo en su tiempo con ellos y lo que hace también en nuestro tiempo con nosotros, porque siempre está, imagínense, y ellos teniendo la demostración más directa de Dios, ¿cierto? No lo vieron, no lo supieron aprovechar, no descansaron en Él. Y nosotros tenemos que aprender a hacerlo, a descansar en Él, aunque sigamos igual de imperfectos, saber descansar en Él, saber confiar en Él, seguir manteniendo esa comunión para que Él de a poquitito nos vaya transformando y podamos ser instrumentos. Así que bueno, eso, nos vemos más rato a las 8. Gracias. Bueno, si no hay ningún otro comentario, te invito, Janina, a que puedas hacer la oración. Ya, inclinen su rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por esta reunión, por aprender más de ti, por aprender más de lo que significa tu amor. Gracias porque aunque seamos imperfectos, tú nos sigues enseñando para que puedas manifestarte a través de nosotros y llegar a otros, Padre Santo. Gracias por darnos esa oportunidad todos los días de conocerte más y más y de darnos la oportunidad de mejorar. Señor, cuida a cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que sea una bonita semana para cada uno, acompáñalos, Señor, y bueno, que tengamos una linda programación de las 8, que sigamos aprendiendo junto a ti, y todo te lo pido en tu santo nombre, amén. La foto.